Shalom, shalom, amado, shalom, Dios te bendiga. Bueno, amado, busque su Biblia, por favor, el libro de Marcos. Hoy vamos a estudiar bajo el tema, ¿quién dice que soy yo? ¿De quién desciende el Mesías? Esa fue la pregunta del Mesías a los escribas. Amén. Frankie Candela dice, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Frank Candela. Gloria a Dios. Amado, Marcos capítulo 12, tenga la amabilidad, por favor, vamos a analizar, a desglosar, estudiar en esta hermosa tarde, sábado, amén. Dice la palabra de Dios, amado, enseñando Yeshua en el templo, estaba en el templo, mi maestro, y decía, ¿cómo dicen los escribas que es el Mesías? ¿Es hijo de David? Está preguntando el Mesías. Porque el mismo David, el rey David dijo, por el Espíritu Santo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Voy a leer otra versión. Dice, mira lo que dice esta versión. Jesús estaba enseñando en el templo. O sea, importante, que el maestro enseñaba en el templo. Y preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Es más clara esta versión, pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo pues? ¿Cómo puede ser que el Mesías descienda de David, si el mismo David le llama Señor? Y la gente, que era mucha, dice, y escuchaba con gusto a Jesús. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Rodríguez, también Ramírez, Paula, aleluya, gloria a Dios, dice ella. Franklin dice, hola hermano, soy Vidal. Dios te bendiga. Me gustan mucho estos temas que está tomando. Amén. Gloria a Dios. Dice Miguel Rosario, Dios te bendiga, varón de Dios, desde España. Dios te bendiga, shalom. Soy un siervo, un servidor de República Dominicana. Amén. Amado, entonces, también traigo un tema sobre los habitantes de Apocalipsis en la gran tribulación, que será el próximo sábado. Amén. Ya lo tengo preparado. Ese será el tema el próximo sábado. Pero hoy, ¿quién dice que soy yo? Bien, entonces, comencemos. Vamos a analizar y a desglosar esto. El Señor enseñaba en el templo. Los saduceos le preguntan al maestro, a Yeshua, por la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos no creen en los espíritus. Ellos no creen en los demonios. Ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen en la vida después de la muerte. Y le hacen esta pregunta al maestro de la resurrección. Y entonces el maestro le dice, ustedes extraen las escrituras, ignorando el poder de Dios. Es interesante. Luego entonces le pregunta unos escribas al maestro, le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces el Señor responde, le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios
¿es el Señor uno es? Bueno, el Señor le responde a los escribas. Y entonces el escriba le dijo, bien maestro, de verdad dicho, que uno es Dios. Oiga, dice, buen maestro, tú has respondido bien, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, por esas varias preguntas que le hicieron los saduceos, los escribas, entonces el maestro ahora le hace una sola pregunta. Y esta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Muy interesante. Mire, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, el Señor a mi Señor. Pare aquí. En el Salmo 110, verso 1, por favor, tenga la amabilidad. El Mesías está citando ese salmo. Vámonos al Salmo 110 y usted verá qué importancia lo que el maestro enseña aquí. Dice así: Jehová dijo al Señor. Aquí, amado, la palabra Jehová son cuatro letras sagradas. El tetragramatón. Para los judíos, esas letras sagradas no se pueden pronunciar y se le han ponido vocales, o se le han puesto, vocales. Muchas personas le llaman Yahweh, otro Yahvé, otro Jehová y otro Jehová. O sea, no se ponen de acuerdo, pero solamente no tiene vocales, las cuatro letras sagradas del Eterno, que es la I, la J, la W y la H. Entonces, mira lo que dice el Salmo. Jehová dijo a mi Señor. Aquí pone mi Señor, o sea, Adón, Adonai, Elohim. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías, Marcos capítulo 12, está citando este salmo. Aquí aparece Jehová como el Padre y mi Señor, el Mesías, y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Está hablando del reinado del Mesías. Si te va el verso 4, tú eres sacerdote para siempre. Está hablando del Mesías. Según el orden de Melquisedec. Y el Señor está a su diestra. Es interesante. Entonces mire lo importante. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor Jehová a mí Adonai. Es lo que quiere decir. Míralo ahí. Estamos viendo el Espíritu Santo que inspiró a David, al rey David. Pero entonces el Señor nos está revelando que el Espíritu Santo se le reveló a David. Y dijo el Señor a mi Señor. Está en mayúscula. Aquí están las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le está enseñando a los escribas para que ellos puedan creer que Él es el Mesías. El Señor le está revelando que el Mesías es hijo del Padre y no de David, sino que era una descendencia. Por ejemplo, la palabra mesiánico era ungido. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. Entonces esa palabra mesiánico o Mesías se le dio a quién, el título de quién, al Mesías. Entonces el Mesías iba a descender ¿de dónde? Del linaje de David. Entonces el Señor le está enseñando. Ahora, el concilio, 300 años
cuando estaba comenzando la iglesia, hubieron muchos herejes, creyendo que Jesús era un enviado, creyendo que Jesús era engendrado, creyendo que Jesús simplemente era un maestro, creyendo que Jesús simplemente era una persona, un rabí, un maestro sencillo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Vámonos al estudio, amado. Tengo un estudio aquí. Vamos a presentar la pantalla. Veo ahí. ¿Quién decís que soy yo? Con el siervo del Eterno, Joan Acosta. Pilato le escribió rey de los judíos en Juan 19:19. Ahora, amado, usted tiene que entender quién es el Mesías, porque él le preguntó a los escribas, a los saduceos. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿Quién dice que soy yo? Ese es el tema. Hola. Vamos. Ok. Pedro, amado, Pedro, el discípulo amado, le llama el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? ¿Está en la pantalla, verdad? Sí, ok. Pedro le llama el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vámonos a Pedro, capítulo 16, verso 16, para que ustedes vean. Vamos a seguir presentando versos bíblicos. Bien. Verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, bueno, otros Elías, bien, otros Jeremías, y algunos los profetas. O sea, el pueblo decía: bueno, este quizás sea Jeremías, quizás sea el profeta Juan el Bautista, o Jeremías o Elías. Entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, a los que estaban con él: pero ustedes, ¿qué dice que soy yo? O sea, él está interesado por los discípulos, por los que están con él, por los que comen con él, por los que hablan con él, por lo que él está enseñando. Entonces él está interesado y dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Oiga, le está diciendo: tú eres aventurado, tú eres dichoso, tú eres afortunado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice el maestro: tú eres hijo de Jonás. O sea, en pocas palabras, tú eres el hijo de Jonás. Así como el Mesías tiene el Padre, tú también, Pedro, eres hijo de Jonás. Tu padre es Jonás. Interesante, ¿verdad? Entonces, amado, Pedro dice que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los magos, ellos dicen el Dios y el Rey. El Dios y el Rey. Vámonos a Mateo capítulo 2. Anote, por favor. Yo di un estudio ayer en la iglesia sobre esto. Mateo capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente. El oriente
estos magos, estos sabios, amados, vinieron de árabes, eran árabes, esta persona, del oriente, eran árabes. Cuando Daniel y sus primos fueron deportados a Babilonia, ¿se recuerda? Ya ellos tenían un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces, ellos vieron la señal del Mesías, entonces vinieron a Belén de Judea. Entonces, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Oiga, es importante. ¿Dónde está el rey de los judíos? Esta persona tenía más conocimiento que los escribas y los fariseos, amados, en ese tiempo, y los sacerdotes. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga, ¿vinieron a quién? A adorar al rey. Aleluya. Mire, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire, se volvieron, ya tú sabes, estaba nervioso. Su rodilla estaba nerviosa. Oyendo esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron, ¿dónde había de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, y porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Mire, el pueblo se turbó, el rey se turbó. Cuando esta gente vinieron, parece que eran importantes, estas personas, y cuando le llega la noticia al rey en su trono, imagínese usted, él estaba en su trono, Herodes, y llega esta noticia, me van a quitar el trono, me van a quitar el poder, me van a quitar el dominio. Entonces él le dice a los magos, oye, investiguen dónde nació y luego, cuando ustedes lo encuentren, vienen y me declaran todas las cosas. Amado, esos magos salieron por otro camino porque el Señor se les reveló. Y entonces este hombre, ya usted sabe, mandó a matar a los niños. Bien. Entonces, seguimos. Simeón le llama el Salvador. Simeón le llama el Salvador. Lucas 2:26. Lucas 2:26, amado. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:26, ¿ya lo tienen? Ya yo lo tengo. Entonces, amado, mire. Dice lo siguiente, mire. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, ¿a quién? A Simeón, que no vería muerte antes que viera al ungido del Mesías, del Señor. Entonces, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es interesante. Simeón le llama el Salvador. Pedro le llama el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los magos, el Dios y
el rey. Ahora vamos, seguimos. Juan el Bautista. Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios y el Eterno. Juan 1:29. Juan 1:29. Juan, amado, está diciendo, viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Viene uno más poderoso que yo. Él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan, en el verso 29, dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Oiga lo que está diciendo Juan. El Cordero, por miles de años, se sacrificaban corderos. Por milenios se hacían sacrificios. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, le pregunta a Isaac, ¿y el cordero? Y entonces Abraham le dice, Dios va a proveer. Dios va a suplir ese cordero. Entonces, amado, en Éxodo 12, que el Eterno le dice al pueblo de Israel exactamente, que prepare un cordero por familia. ¿Para qué? Para la Pesa, para la Pascua. ¿Por qué? Porque ese cordero lo iba a cubrir. Esto representa al Mesías. Todos esos sacrificios de la antigüedad, amado, representaban al Mesías. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora bien, por ejemplo, este es el Cordero. Estas son las personas. El Cordero cubría los pecados, pero no lo borraba. Es como una alfombra que tú la pones y dura 2 o 3 días o 4 sin levantarla. Y cuando tú la levantas, ¿qué aparece? De todo sucio. Entonces, los corderos solamente cubrían los pecados. Pero entonces, Juan el Bautista va diciendo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No lo cubre, sino lo quita. Lo arranca de raíz. El Mesías lo arranca de raíz. Y no se acuerdan más de tus pecados. Amén. Entonces, amado, Juan el Bautista tiene un concepto que es el Mesías, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Bien. Seguimos. Permítame poner los versículos, por favor. Ok. Aquí vemos, ve. Bien. Nazaret. En Nazaret. Mateo 13, 55 al 56. En Nazaret, los habitantes, el pueblo que vivía en Nazaret, ¿qué decían de Jesús? Que él era simplemente un carpintero. Mateo 13. Mateo 13. 55. Dice lo siguiente. ¿No el hijo del carpintero? Tú ves. El pueblo en esa ciudad decían que Jesús era simplemente un carpintero. ¿No se llama su madre María o Miriam y sus hermanos Jacobo, José, Simeón, Judas,
¿No están todas sus hermanas? Oiga, Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Usted sabía eso? Con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Mire, había un escándalo ahí, en esa ciudad. Porque no sabían si era el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de David, el Maestro, el Dios encarnado. Ellos no sabían, ellos simplemente dijeron, bueno, ese es el carpintero, su madre María, sus hermanos, Jacobo, José, Simeón, Judas, etcétera, etcétera. Y sus hermanas. Y dice que, ¿qué pasó? Escandalizaban de él. Había como una controversia. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. O sea, no sabían, no tenían concepto quién era el Mesías. Por eso, amado, debemos saber quién es el Mesías. Amén. ¿Quién es el Mesías? Seguimos. Déjeme quitar la cámara porque aquí no se ve bien. Nicodemo. Nicodemo le llama el maestro. Nicodemo le llama el maestro. Juan capítulo 2. Por favor, tenga la amabilidad. Nicodemo era un principal, un maestro, un mandatario. Él tenía la autoridad en el Sanedrín, en el concilio, en la Cámara, ¿verdad? El Congreso, que en la actualidad. Bueno, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Tú ves? Entonces, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Oiga, Jesús era un maestro. Pero este hombre que tenía la Torá, tenía el Tanakh, estudiaba las Sagradas Escrituras, le dice, mira, los escribas, los judíos, los que estudiamos, sabemos que tú eres un maestro, simplemente. Tú no eres el Cordero de Dios. Tú no eres el Mesías. Tú no eres Dios encarnado. No. Simplemente sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Mire qué interesante. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió, le dijo, mira, Nicodemo, te quiero decir algo. Primer punto, Nicodemo, tú sabes las Sagradas Escrituras, tú lees la Torá, tú tienes conocimiento, tú sabes quizás el griego, el hebreo, arameo, tú sabes la historia, tú sabes todo eso, Nicodemo, ok, perfecto. Pero te tengo que decir algo importante, Nicodemo. Oye, un maestro espiritual, un maestro que viene del cielo y un maestro terrenal. Y le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Sí, Nicodemo. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Oiga, tú tienes que reconocer, Nicodemo, a Yahweh, pero también a Elohim, a Dios, al Mesías. Pero también, Nicodemo, tú tienes que reconocer que tienes que nacer del Espíritu Santo. Y mire qué importante. Porque no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, mira, Nicodemo, de tal manera, Nicodemo, Dios mandó a su Hijo, para que todo aquel Nicodemo no se pierda, sino que tenga una vida eterna, Nicodemo. Nicodemo,
Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él, Nicodemo. Entonces, el rabino dijo, pero ven acá, maestro, ¿cómo es posible que yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del Espíritu. Te estoy hablando del Ruach, del Kadosh. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Entonces, amado, y le dice, mira, Nicodemo, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Así como el pueblo miraba a la serpiente en el desierto, por su incredulidad, por su rebelión, la serpiente tenían que mirarla y ser sanado. Le dice Jesús a él, yo soy tipología de la serpiente. La serpiente sanaba en el desierto cuando los israelitas sanaban. ¡Wow! Le está diciendo, pero, oye, Nicodemo, esa serpiente que representa el Mesías, soy yo, Nicodemo. Aleluya. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo. Tú ves, está hablando de la resurrección del Mesías. Y para terminar este verso, y él dice en el verso 36, que es importante, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nicodemo. Pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow, cuando este maestro escuchó esto, yo me imagino, amado. Imagínese usted, cuando el Señor le dice, mira, él tiene que creer en el Hijo para tener vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es interesante. Pero oiga algo importante. Nicodemo comenzó a analizar y a meditar. Y luego al final del ministerio del Mesías, que es crucificado, sepultado, él va a donde Pilato y pide el cuerpo del Mesías. ¡Aleluya! Creyó Nicodemo en el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, amado, seguimos con el estudio. El sumo sacerdote le llama a Jesús un blasfemo. ¡Wow, Dios mío! Mateo 26. Oye, un sumo sacerdote. Uno que hacía sacrificio en el templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Un hombre que tenía un alto rango. Más rango que Nicodemo, porque Nicodemo era un principal, pero este era un sumo sacerdote. ¿Él qué hacía? Reconciliación con Dios. Él entraba al lugar santísimo. ¿A qué? A llevar el cordero, la ofrenda para la expiación, la remisión del pueblo. Entonces, mire lo que dice.
dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Verso 62, tenga la amabilidad por favor, Mateo 26. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifica de esto contra ti? Mas Yeshua callaba, se quedaba tranquilo. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías. No sabía, era ignorante. El Hijo de Dios. Así hay muchos religiosos, muchos papas, muchos obispos, muchos pastores, muchos sumos sacerdotes, muchos teólogos, muchos maestros. No saben quién es el Mesías. Dice, mire, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Oiga, tú lo has dicho. Y además, oiga, tú has dicho que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y además, le dice, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Oye, ¿sentado a dónde? A la diestra del Dios. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Tú ves? Para él Jesús era un blasfemo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo sabéis y oído su blasfemia. Y lo escupieron y le dieron una bofetada, lo bofetaron y le dijeron, profetiza, profetiza, si eres el Mesías, ¿quién te golpeó? Bueno, se burlaban de él, el sumo sacerdote. Esteban, cuando fue sentenciado, ¿qué dijo? Veo el cielo abierto y veo al Padre y al Hijo a su derecha. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué dicen Apocalipsis 3:21? 3:21, ¿qué dice? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está. Al que venciere. Alabado sea Dios. Por eso Jesús se atrevió a decir, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Yo soy el todopoderoso. Yo soy antes de Abraham. Yo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, Juan capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué sus discípulos, qué dijeron? Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya sus discípulos no andaban con él. Oiga, porque él decía, yo soy el pan
que descendió del cielo, y el que come mi pan nunca más tendrá hambre. Entonces Pedro le dijo: Señor, la multitud se está yendo, tus discípulos se están yendo. Le dice el maestro Yeshua a Pedro: Pedro, ¿te quieres ir también? Y Pedro le dijo: Señor, ¿y cómo me voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Alabado sea Dios. Solamente en ti hay palabra de vida eterna. Por eso Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy el camino. El que cree en mí, en que esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Entonces, amado, Marcos capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas? Los eruditos, los que tenían palabra de Dios, estudiaban, escudriñaban las escrituras, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David, el rey David dijo: Señor. La palabra aquí Señor significa Adonai, dueño, el Quirio. Entonces, a mi Señor Yahweh y Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Te está viendo? Y la gran multitud, ¿qué decía? Le oían de buena gana. Ahora, ¿quién piensa usted del Mesías? ¿Es Dios? ¿Es un blasfemo? ¿Carpintero? ¿Verdad? ¿El Dios de Israel? ¿El Cordero de Dios eterno? ¿O el Salvador? ¿Qué piensa usted? Ahí está. Pedro, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los magos, el Dios y Rey. Simeón, el Salvador. Juan el Bautista, el Cordero de Dios y el Eterno. En Nazaret le llamaban el carpintero, y Nicodemo, el maestro. Y el sumo sacerdote, un blasfemo. ¿Quién dice que soy yo? Él es mi Salvador. Él es el Dios encarnado. Se humanó. Se hizo hombre. Descendió del cielo para morir por la humanidad, para la expiación de los pecados. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es la puerta. Hay muchas puertas, hay muchos caminos, solamente Él es el camino. Él es la verdad. Él no es loco. Él no era un lunático. Él era Dios encarnado, el Verbo. Por eso Pablo dice, primera de Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne, indiscutiblemente. Eso no se puede discutir. Juan dice, Él es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y habitó entre nosotros el Verbo, y se hizo carne. Se tabernaculizó.
vino a morar a la tierra. Por eso, amado, Colosenses capítulo 2, verso 8, que nadie os engañe por medios de filosofías y las tradiciones del mundo, y no según Cristo, el Mesías. Pablo dice, estoy puesto para defender el evangelio del Mesías. ¿Y ustedes, amados, qué dicen ahora? ¿Qué concepto tienen ahora del Mesías? Déjenme su comentario. Dejen su comentario. Salud. ¿Tececito, amado, de limón? Miguel Rosario, Dios le bendiga, dice. Dice MJ, amén, muchas bendiciones, amén. Bueno. Que el Señor le bendiga, amado, a todos y a todas, de una manera especial. Gracias por sus minutos, su tiempo, amén. Espero que esta enseñanza le haya ayudado mucho a usted. Amén. Y para que nadie lo engañe y sepa la verdad del Mesías. Dios humano. Amén. Dios te bendiga. Shalom.